A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, estamos en un nuevo programa de La Luz de Krishnamurti, en nuestro ciclo 2025, esta vez, como pueden observar, en Zoom. Estamos con Julie. ¿Qué tal, Julie? Hola, buenas noches. Con Gustavo. ¿Qué tal? El ¿Cómo hombre están invisible todos? desapareció. Ahí está. Sin hacer ninguna mención en particular, obviamente por cuestiones de respeto, estamos, creo, conmovidos por un hecho que hoy puntualmente ocurrió, que como ocurre siempre que se refiere a cosas esencialmente auténticas, son mucho más importantes que cualquier estructuración, formalidad o esquema que uno preestablecidamente se establezca. Entonces, yo creo que hay que aprovechar que esté, digamos, a flor de piel y a flor de alma lo que nos despertó este hecho, como para hacer un programa auténtico desde todo punto de vista y que así resulte para los oyentes y para los que nos ven en el día de hoy. Y creo que no podría ser otro el tema que los miedos. Los miedos en el sentido más amplio del concepto. No los miedos que la sociedad nos impone, sino los miedos que nos construimos y que nos llevan a veces indirectamente a ser otra persona. Hay una sutileza, estoy reflexionando sobre esto, que hace que muchos de los miedos nuestros parezcan a través de nuestra conducta externa que somos muy fluidos, que somos muy amenos, muy amables, muy verborrágicos, y a veces la paradoja está, como ocurre muchas veces, justamente en que cuando más parecemos que estamos lejos de los miedos, más miedos son los que determinan esa imagen externa que emanamos o que le ofrecemos a los demás. Así que bueno, quería hacer esta pequeña reflexión que me fue surgiendo a medida que hablaba, como para darle la palabra tanto a Gustavo como a Julie. No, yo cuando hablé recién de traer un tema importante a la mesa, era sobre, a ver si lo puedo relacionar, porque bueno, como vos dijiste, está todo muy en caliente, ¿no? Eh, ¿Cuánto aquellas personas que tenemos muchas veces que estar delante de un grupo de personas hablando, ya sea micrófono, ahora las redes, o en una sala, ¿no? ¿Cuánto de fraude hay en uno mismo? Y esto quisiera que se entienda por la sencilla razón que quizás estamos repitiendo, aunque con muy buenas palabras y con un toque personal pulido, de un sueño ajeno. Por ejemplo, esto se llama La Luz de Krishnamurti, el programa, bueno, ¿cómo nosotros ingresamos a ese entre comillas, mensaje, entre comillas, enseñanza, o quizás el sueño de Krishnamurti, como otros entrarán en el sueño de Gurdjieff, en el sueño de los popes de la teosofía, de la Golden Dawn, de donde sean. Entonces, eh, lo único que me distingue a mí en mi propio fraude, en que al hacer algo
y siempre lo hice ad honorem, por lo menos me siento honorable en ese aspecto porque no he cobrado, pero sí lamentablemente quizás pedir disculpas a lo largo de tantos años de decir cosas que quizás no tenían mucho asidero. Asidero desde lo real de uno, no que no tengan asidero desde la cosmovisión general, ¿no? Eh, entonces, desde ese lugar, tratar de hacer una introspección y, y muchas veces, y ahí entra lo que vos decías de los miedos, si muchas veces nos toca hablar desde un lugar que está tapando nuestra inseguridad personal o incluso nuestros miedos personales, ¿sí? Porque a lo largo de tantos años andar por estos caminos, como quizás otros andan por el camino de la economía, otros andan por el camino de las artes o de la política, yo crucé con mucha gente que tenía un discurso que era extraordinario, pero que en su propia vida parece ser que ese discurso era olvidado, ¿no? Por eso antes hablé de un fraude. Bueno, eso era lo que medianamente quería plantear y relacionarlo con este tema de los miedos que habla Horacio, ¿no? Es decir, en un miedo propio y que uno exterioriza hacia afuera con una máscara de, llamémosle, seguridad. Juliana, ¿estás en el Zoom Sí, vos? sí, acá estoy. Bueno. No sé si querés agregar algo o respondo yo sobre esto que dijo Gustavo. Sí, no, responde porque me surgieron más preguntas que algo para aportar. Bueno, yo creo que Está bueno las la preguntas, ¿no? Está cuestión, bueno que surjan preguntas. yo creo que esta palabra fraude que utiliza Gustavo, eh, yo no la aplicaría, en principio que no la aplicaría a él, porque, y no me quiero poner destacador de sus virtudes, pero después de tantos años que lo conozco a Gustavo, creo que si hay algo que no tiene es la condición de fraudulento. Puede hacer muchas tonterías, por ahí hay muchas macanas, por ahí hace cosas que lo perjudican, por ahí orina fuera del recipiente en algún momento, pero no es un fraude. Justamente la particularidad de los fraudulentos es que nunca lo dicen que lo son. Por lo tanto, el fraude en general, y esto ya lo digo como abogado, tiene que ver con el dolo. El dolo es la intención de engañar a los demás. Por lo tanto, no hay fraude. Creo que eso no nos exculpa, o mejor dicho, eso no nos exime de un trabajo de investigación profundo. Lo que sí es interesante es tratar de ubicarlo en contexto lo que nos pasa, tratar de ver con la mayor precisión posible la naturaleza de nuestra situación, porque si uno no hace un análisis desmenuzado, es difícil superar lo que uno estima que es un error, una frustración, un inconveniente, un bloqueo o como lo querramos llamar. Eso es lo que quería decir sobre lo que dijo Gustavo y bueno, ahora sí le damos la palabra a Julie, a menos que Gustavo quiera hacer una contrarréplica. No, no, me gusta la propuesta de Juli, que le han surgido preguntas, eso es fabuloso. Al escucharlos, me transitaba la mente por distintos términos, porque hablando de fraude, también
me surge preguntarme por la autenticidad. Es una palabra que uno utiliza que está como, de cierta manera podría decir que está muy de moda. Hay mucho tema sobre la autenticidad. Es una palabra que a mí, cuando la escuché así como cuando empezó a estar más presente en mi vida, me resultó muy ajena y me puse a investigar, a buscar de qué se trata la autenticidad. Y una de las preguntas que surgió es, ¿acaso es la otra cara del fraude? ¿Acaso lo opuesto a ser un fraude es ser auténtico? ¿Acaso en búsqueda de autenticidad es el camino en el que nos encontramos con los miedos? ¿Y acaso cuando yo le permito a los demás que me vean atravesando un miedo, estoy siendo auténtico o estoy siendo un fraude? Entonces, todo esto iba pasándose por mi mente cuando los escuchaba, porque sí hay una búsqueda de transmitir aquello que uno siente a medida que entra en autoindagación, en autoconocimiento, en la búsqueda de aquello que llamamos nuestra verdad, que no es otra cosa que la propia, y cada uno va a tener una versión muy específica y muy íntima de aquello que le decimos la verdad. Pero dentro de todo ese camino, uno puede hacer un tránsito y una transmisión, un compartir con el otro, que sea desde la autenticidad, lo cual quiere decir que hoy puedo estar llena de miedos y mañana puedo estar mucho más segura o mucho menos segura, y también puedo estar repleto de fraude y querer decirte, mira, yo te voy a dar la solución para que eso que te está pasando sea diferente. Entonces, creo que entramos en un terreno que no hace otra cosa que ampliarse y ampliarse. Entonces, ¿cómo lo vamos a transitar, digamos? Sí, yo creo Mirá, Juli, que, no, a ver, hablamos Gustavo, así no nos ¿sí? sobreponemos, dale, dale, dale. No, una sola cosa. Eh, por ejemplo, acá, por más que esto después salga en la radio, es una reunión de amigos. Ya eso creo que nos llena, que nos llena. Eh, y, y poder expresar esto que cada uno siente en algo que primero con amigos, pero después sale por la radio, va a YouTube. Creo que de cierto lugar contestaría un poco la pregunta que vos tenías de qué pasa cuando uno expresa los miedos. Y bueno, mira, en un principio se torna invulnerable, porque cuando uno es capaz de, de mostrar en un mundo que quiere mostrar siempre los trapos limpios, y uno dice, no, pará, yo salgo con la ropa que estoy en entre casa, no me maquillo, no me peino, yo salgo así, porque estoy bañado, estoy limpio. Entonces yo pienso que eso ya es una cosa grandiosa en un mundo que va a contramano de eso. Así que bienvenido expresar públicamente los miedos, expresar lo que uno siente, ¿no? Como, como creo que lo estamos haciendo ahora y que por suerte se dio también la posibilidad de hacer este Zoom. Eh, así que bueno, eh, esa digamos es mi postura, ¿no? Es decir, bueno, siempre lo que expresé lo expresé desde por lo menos la convicción personal de no engañar, aunque después me haya dado cuenta que lo que dije quizás es un engaño. Pero también quizás eso es el paso del tiempo como energía eh, que va depurando el pensamiento, que va depurando el sentir, y vos decís, mirá. Pero bueno, eh, pero es cierto, es lo que dijo Horacio, siempre me manejé así en la vida, en caliente, por eso es más los penales que erré que los que metí, pero el equipo me sigue dando posibilidad de patear penales, así que qué sé yo, no sé. Eh, uno seguirá así, Vos sos más el allá de que... Galván del grupo, sos el Galván del grupo. No, pero a Galván lo Vos echaron, fíjate pobre que Galván, se atrevió y lo echaron.
Pero vos fíjate, los que no saben de fútbol quizás no entiendan, pero es algo simbólico. Alguien que se anima Claro, frente a la cobardía de otro tiene el precio de pagar justamente un costo por el error. Y el sí, otro, que no se anima, queda como cubierto por la hipocresía de la sociedad. Y eso se aplica tanto en la vida, que creo que los que nos animamos a pagar los costos, creo que lo hacemos, por lo menos en mi caso, con satisfacción, porque es el único camino que tiene sentido recorrer. Y todo lo demás te puede dar una gratificación momentánea, pero el precio es altísimo. Y el precio es sí, altísimo, sí. no, ¿Por y qué? permitime ¿Por qué es esto. altísimo? Dale, dale. Termino. ¿Por qué es altísimo? Porque yo también lo pagué. Por eso lo No, está conozco. bien, pero espera, es interesante y acá nos metemos en un tema quizás lo que hoy se diría metafísico. Estamos tan acostumbrados a ver materialidad, es decir, resultados convenientes, que no vemos eso que vos resaltabas, es decir, todo un equipo, todo un cuerpo técnico no se atreve a señalar a quién patear, quién tomar la pelota y patear. Uno la toma y lamentablemente erra el penal, se lo atajan y queda señalado, cuando en realidad, desde un punto de vista profundo y desde un punto de vista real, había que señalar a todo el resto y no hay que erró el penal. Eso muestra el estado de conciencia de la sociedad, no solo en la que estamos, en la sociedad planetaria, que ya está tan acostumbrada y estamos tan acostumbrados a los resultados que no estamos mirando toda la profundidad de un determinado hecho. Yo te iba a decir exactamente eso. Yo quería ir reivindicar los procesos, porque el resultado no necesariamente es el que da eh, el índice o el indicador de lo que ocurrió en profundidad. Y el proceso, en cambio, sí da información, cambia la energía, hace que se integre la experiencia. Si se erró o se hizo el penal, digamos que en cierto punto pierde casi. Yo sé que en el resultado de un partido no y en un campeonato menos, pero en la vida eh, la experiencia de lo que se tuvo que atravesar para poder sentir la potencia y estar dispuesto a patear el penal puede llegar a ser muchísimo más trascendente, profundo, interesante, importante. Entonces, allí voy cuando la autenticidad, ¿acaso es la contracara de la, ¿cómo dijiste? Uy, ya ni siquiera me acuerdo la palabra, de la farsa, Ah, del fraude. del fraude. El fraude. El fraude patriótico. Agrego lo siguiente sobre lo que digo Julie. ¿Qué es el resultado? Porque quizá no nos detenemos adecuadamente a analizar qué uno de nosotros piensa que es el resultado. Qué Vaya el linda resultado pregunta. de un partido de fútbol. Pero, ¿qué es el resultado que uno busca y que en nuestra sociedad se da como sobreentendido que uno busca el resultado? ¿Cuál es el resultado? Y ahí lo asociamos, creo, a esta concepción tan numérica que tenemos de la vida, ¿no? El reino de la cantidad, como decía, creo que René Guénon. Eh, Todo es numérico Contable. y el resultado es solo lo numérico. Cuando vos decías muy bien que el proceso es todo lo contrario de lo numérico y la riqueza está en el proceso, porque si uno se pone a analizar el ejemplo que dimos, que lo está forzando de alguna manera, tema de fútbol, un tipo que mira de afuera, que ve fútbol y dice, che, escúchame, si Racing perdió el campeonato, ¿qué
estupidez estás diciendo. Claro. Y yo decía, sí, Racing perdió el campeonato, pero quizás, desde el punto de vista personal de aquel que lo vivió, fue algo que quizás, digo, por ahí no le ocurrió, pero quizás sea mucho más importante que el campeonato. Y eso nos pasa, si somos sensibles, nos tiene que pasar siempre. Cuando tenemos un fracaso, en el sentido convencional, si somos sensibles, no virtuosos, sino sensibles, eso nos enseña más a veces que el triunfo. ¿No, Claro, lo que Gustavo? sucede, no, lo que sucede es que de donde te posiciones, porque si vos te posicionás en el resultado, haber perdido el campeonato es fracaso. Si vos te Claro. posicionás en la observación de la sutilidad del hecho, vos decís, mínimamente fue valiente, porque agarró la pelota y lo fue a patear, ¿no? Entonces, por eso digo, vos antes nombraste a René Guénon, claro, René Guénon, un tradicionalista. ¿Qué sucede? Hoy un tradicionalista están de modé, están totalmente defenestrados, porque esto es un tema muy interesante. Por ejemplo, una enseñanza o un señalamiento como el que hace Krishnamurti es realmente para transformar a una persona, no para maquillarla, no para que solucione momentáneamente eh, sus problemas de celos, pero a la semana los vuelve a tener, sino que es la comprensión absoluta de eso y decir, bueno, pará, me di cuenta que esto no lleva a ningún lado. Pero hoy en día, ante una sociedad de extrema velocidad, eh, vos decís, mirá, seguí esta línea que te va a transformar, te dicen, no, pará, solucioname algo ya, solucioname el problema ya. Entonces, tapan la problemática como tapar una enfermedad con una vallaspirina, Pero pero bueno, una cosita ahí, perdón que te interrumpa, pero es que no, hay por algo favor, que me dale. parece importante y valioso. Y es que a veces cuando estamos viéndolo de afuera y de cierta manera ya logramos atravesar ciertos de esos velos y barreras, podemos decir, no, tapan el problema. Pero también me parece muy sutil y muy importante nombrar acá que puede pasar que un ser esté tan distante de sí mismo que no vea que puede. No siempre nos reconocemos o podemos ver que existimos, lo valioso de nuestra existencia. Y eso hace que podamos reconocer lo valioso de permitir que pensamientos transformadores ingresen. Por eso simplemente estamos afuera queriendo que se resuelva o que me lo arreglen, pero no necesariamente es por tapar, a veces es porque no hay un reconocimiento de lo que significa existir y que se puede transformar la experiencia que se está teniendo como existencia. Entonces a veces también es una capa, no siempre es la misma capa, no siempre es simplemente tapo porque quiero seguir ya. Me, me, me me quería hacer un poquito de ese hincapié porque a veces también los miedos están manifestados desde ese lugar. A veces Bueno, parar un poco y reconocer que existimos da mucho miedo. bueno, ahí está lo que yo decía antes, una charla entre amigos. Especialmente Horacio sabe que yo soy muy absolutista en esto. Entonces, lo que vos decís, Juli, tenés razón, ¿no? Existe lo gradual, existe ese movimiento paso a paso. Yo en ese sentido te digo, mira, para mí, ¿no? Hay ya como una experiencia. Krishnamurti tiene razón. La libertad no viene después, viene ya en este momento. Pero claro, son posiciones eh, absolutistas, si se quiere, y por eso te doy la derecha. Digo, no, tenés razón porque con muchas personas que lo hablo, eh, personas que quiero, ¿no? Me transmiten lo mismo, pero es más fuerte que yo.
Es decir, ¿me entendés? Es decir, como que ese gradualismo no me entra, porque digo, estás yendo por un camino muy largo. Sí, Pero te vuelvo a entiendo. repetir, te doy la derecha y considero, porque si, como decía mi abuelito, si dos personas te dicen que estás borracho, más vale andar a dormir. Es también Entonces, un poco la mirada que tenemos del otro y de nosotros, que somos uno solo. Entonces, si yo puedo ver en ti, en, me puedo ver en ti, puedo entonces tener la compasión de poder decir en cuál de tus capas estarás y en cuál de nuestras capas estaremos. Podemos ver que estamos existiendo y todo lo que eso implica, o necesitamos hacer proceso, comprender algunas cosas, porque yo entiendo que en el fondo somos pura energía, todo esto es una ilusión, pero para poder acceder a esas profundidades, a veces las capas superficiales necesitan ser develadas y no necesariamente todos estamos en el mismo punto de ese camino, digamos. Creo no, que, por eso te doy la razón. Por eso te doy la creo que razón. estamos volviendo al tema repetido de la progresividad o no del cambio, ¿no? Me parece que lo hemos hablado muchas veces, pero quizás valga la pena hacer algún agregado sobre este tema. Eh, el tiempo convencional no lo inventamos nosotros. Lo que hemos inventado fue el reloj, pero el tiempo convencional que está en nuestra biología nos está dado por Dios o por quien le demos, por cualquiera sea el nombre que le demos a lo que está más allá de nosotros. Quiere decir que eso de por sí marca que cumple una función. Y creo que justamente como somos seres limitados, una de las funciones es servir a los seres limitados sin perjuicio de que hay, en eso estoy convencido y comparto con Gustavo, que hay cosas absolutas, pero que están más allá de nosotros. Y ahí está la diferencia fundamental que muchas veces creo que tengo con Gustavo. Los agnósticos estiman que hay cosas que el ser humano no puede conocer. Eso no quiere decir que no sean espirituales, al contrario. Yo me considero agnóstico si me tengo que poner un cartelito. ¿Por qué? Porque justamente la aceptación de la limitación es parte de la humildad que debe tener alguien que estima que es espiritual, pero no como una humildad como un cartelito de virtud, sino como un reconocimiento que hay cosas que no puede tocar, que por Pero más espera, esfuerzo que hagamos, por eso Krishnamurti cuando habla del no esfuerzo, es tan sabio, porque por más esfuerzo que hagas para tocar a Dios, no te va a dar el cuero, vas a rozar algo que en todo caso te haga comprender que no lo podés ver a Dios. Bueno, te doy la hay palabra. algo en esto, no, hay algo en esto que dijiste. Sí, Eh, y no es la incapacidad de tocar a Dios, Dios como esas bandas hiper sutiles de energía, sino que como se va desarmando lo que dicen algunas escuelas, el yo perceptor, nunca va a haber un Horacio o un Gustavo como entidades separadas que toquen esas bandas. Porque esto es lo que estuve investigando en los últimos tiempos. Es decir, uno entra en el silencio. Algunos le dicen que sobre esa pantalla de silencio pasan pensamientos, emociones, recuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Otros dicen que es un campo, donde en ese campo van apareciendo, bueno, lo mismo que dije antes. Ahora, ese campo, ¿qué energía lo está sosteniendo? Porque según las escrituras y algunos seres en el siglo XX,
han podido pasar al otro campo y trayendo información de ese campo son aquellos que te están diciendo, bueno, ok, pero no hay un Gustavo que pueda pasar al otro campo y relatar lo que es, porque al unificarse con eso, al ser uno, ya no hay objeto-sujeto, ya no hay observador, observación y objeto observado, sino que hay otro tipo de energía incluso, y esto vuelvo a repetir, lo que dije al comienzo del programa, puede ser el sueño de Krishnamurti, pero en una charla con Bohm le pregunta eso mismo y él dice, del otro lado, por así decirlo, él no dice del otro lado, sino más profundamente, sigue habiendo movimiento. Es de otra, y Bohm le dice, bueno, pero si hay movimiento hay tiempo. No, no, dice, es un movimiento que está más allá del tiempo. Es, Bueno, por supuesto, eso, ¿no? Una vamos a experiencia. hacer un impasse, Gustavo, y vamos a escuchar a ver qué dice Krishnamurti de Dios, ya que estuvimos hablando de lo que está más allá, que la mayoría de la gente cree que el más allá tiene que ver con Dios. Así que hacemos un impasse y ya volvemos. Sus dioses los están dividiendo. ¿Qué está pasando en el mundo? Ustedes tienen un dios cristiano o tienen dioses hindúes y están los mahometanos con su idea particular de Dios. Cada pequeña secta tiene su verdad peculiar y todas estas verdades se están volviendo como otras tantas enfermedades en el mundo, enfermedades que separan a la gente. Estas verdades en manos de unos pocos se convierten en medios de explotación. Ustedes acuden a cada uno de ellos uno tras otro porque empiezan a perder todo sentido de discriminación, porque sufren y desean un remedio y aceptan cualquier remedio que les ofrece cualquiera de esas sectas, ya sea cristiana, hindú o la que fuere. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Sus dioses los dividen. Sus creencias en Dios les están dividiendo y no obstante hablan ustedes de la hermandad humana, de la unidad en Dios y al mismo tiempo niegan la cosa misma que quieren descubrir, porque se aferran a estas creencias como si fueran el más poderoso medio para destruir la limitación, mientras que en realidad no hacen sino intensificarla. Estas cosas son muy obvias. Un escape maravilloso. ¿Cuál es el incentivo que hay tras la búsqueda de Dios? ¿Es real esa búsqueda? Para la mayoría de nosotros es una manera de escapar de la realidad. Por lo tanto, debe ser muy claro en nosotros si este ir en busca de Dios es un escape o si es una búsqueda de la verdad en todo. La verdad en nuestras relaciones, la verdad en el valor de las cosas, la verdad en las ideas. Si estamos buscando a Dios meramente porque nos sentimos cansados de este mundo y sus desdichas, entonces esa búsqueda es un escape. Entonces creamos a Dios. Por consiguiente, ese no es Dios. El Dios de los templos, de los libros, no es Dios, obviamente. Es un escape maravilloso. Pero si tratamos de encontrar la verdad, no en una serie exclusiva de acciones, sino en todas nuestras acciones, ideas y relaciones, si buscamos la correcta evaluación del alimento, la ropa y la vivienda que necesitamos, entonces, debido a que nuestras mentes son capaces de tener claridad y comprensión, cuando busquemos la realidad, la encontraremos. No será un escape, pero si estamos confundidos con respecto a las cosas del mundo, alimento, ropa, vivienda, relaciones e ideas, ¿cómo podemos encontrar la realidad? Solo podemos inventar la realidad. Así pues, una mente confusa, condicionada, limitada, no puede conocer a Dios, la verdad o la realidad. ¿Cómo puede una mente así pensar en Dios? Primero tiene que liberarse de su condicionamiento, tiene que liberarse de sus propias limitaciones y solo entonces puede saber qué es Dios. Evidentemente no puede saberlo antes. La realidad es lo desconocido y aquello que conocemos no es lo real.
si Dios no es Dios. Un hombre que cree en Dios jamás puede encontrar a Dios. Si usted está abierto a la realidad, no puede creer en la realidad. Si está abierto a lo desconocido, no puede haber creencia en lo desconocido. Al fin y al cabo, la creencia es una forma de autoprotección y solo una mente trivial puede creer en Dios. Considere la creencia de los aviadores durante la guerra. Según ellos, tenían a Dios por compañero, mientras arrojaban las bombas. De modo que uno cree en Dios cuando mata, cuando está explotando a la gente. Ustedes adoran a Dios y siguen despiadadamente extorsionando dinero, apoyando al ejército. Pese a lo cual afirman que creen en la piedad, en la compasión, en la bondad. En tanto exista la creencia, jamás puede existir lo desconocido. Usted no puede pensar en lo desconocido. El pensamiento no puede medirlo. La mente es producto del pasado. Es una consecuencia del ayer. ¿Puede una mente así estar abierta a lo desconocido? Solo puede proyectar una imagen, pero esa proyección carece de realidad. Así que su Dios no es Dios, es una imagen de su propia hechura, una imagen para su propia satisfacción. La realidad puede existir solo cuando la mente comprende el proceso total de sí misma y ese proceso llega a su fin. Cuando la mente está por completo vacía, solo entonces es capaz de recibir lo desconocido. La mente no se purifica hasta que comprende el contenido de la relación, su relación con la propiedad, con la gente, hasta que ha establecido la correcta relación con todo. Hasta que la mente no comprende el proceso total del conflicto de la relación, no puede ser libre. Solo cuando está completamente silenciosa, por completo inactiva, sin proyecciones, cuando busca y se halla absolutamente quieta, solo entonces se manifiesta aquello que es eterno, intemporal. Había quedado un poco picando, ya que estuvimos hablando tanto de fútbol, esta cuestión del gradualismo, de lo otro, de lo que está más allá. Y yo dije que lo que está más allá muchas veces lo asociamos a Dios. Y a mí me gustaría, ya que estuvimos hablando de Dios, vincularlo a los miedos. Si me ayudan los dos para que lo podamos reencauzar esta cuestión. ¿Y por qué? Porque desde mi perspectiva, obviamente no necesariamente tienen que compartirlo, eso es obvio, la idea de Dios tiene mucho que ver con los miedos. Creo que la idea de Dios que tenemos incorporado en nuestra cultura, y creo que incluso más allá de nuestra historia judío-cristiana, la idea de Dios que el ser humano construyó desde los albores mismos de la civilización, incluso desde que fuese un ser que no tenía una convivencia urbana. Ese Dios, digo, es un Dios que nos permite esconder nuestros miedos. Es un Dios que primero que nos fija la pauta. Segundo, que es un Dios que nos baja línea en cuanto a lo que hay que hacer y no hacer, que es consecuencia de esas pautas, pero que a la vez nos juzga. Todo eso es un combo que pone a resguardo nuestros miedos en el sentido más sutil e incluso perverso, porque impide que esos miedos sean superados, porque a veces nos permite el confort de circular por ese lugar que ya ese supuesto Dios nos dio como la verdad. Y ahí se une Dios, la verdad y los miedos. Por eso me parece muy interesante verlo
y sacar un poco el, el misterio o lo que encubre esta idea de que si vos no crees en ese Dios, sos un ateo, o sos un materialista, o sos esto, o sos lo otro. Simplemente la idea sería acercarnos a lo que uno es, independientemente de lo que uno crea. Y ahí está, me parece, el eje de cualquier trabajo. Vos sabés que a mí siempre me hizo ruido el tema de que tanto aparece, especialmente en el Antiguo Testamento, temed a Dios, ¿no? Eso, viste, leí muchos tratados que hablan de que no, es como un respeto, como una reverencia, esto y lo otro, pero a mí digo, pero ¿por qué pusieron tantas veces temed a Dios, ¿no? Bueno, qué sé yo. Y eso es para averiguarlo, pero ¿viste el cantante de La Renga que se encontró dando vuelta a la esquina con el diablo? En ese tema Sí, que los hizo famosos. Bueno, yo una vez, tipo 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, domingo, ¿no? Y me encuentro a Dios a la vuelta de la esquina y me vino a retar. Dice, ¿qué haces a estas horas por acá? Digo, pero escucha, vos no dijiste que la tierra era para nuestro usufructo. No, no dijiste que nos teníamos que multiplicar. Y bueno, yo estuve intentando multiplicar. ¿Viste? Ahí le tapé la boca, le dije, ¿viste que leo el Génesis? Entonces, por eso te digo, no sé, viste, vos podés tomar el Antiguo Testamento por ejemplo, y leerlo de tantas maneras diferentes, o quizás desde tantos niveles de conciencia diferentes, que van a estar diciendo otro tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que lo que nos tenemos que sacar de encima es esa idea de ese Dios personal, que todavía sigue siendo muy inculcado en ciertos grupos cristianos, ¿no? De hecho, no solo cristianos, sino vos sabés que hay debates muy profundos en el hinduismo, de grupos que hablan de lo divino, y hay otros grupos que hablan de el divino, ¿no? Y estamos hablando de no personas que se están iniciando en esto, sino verdaderos estudiosos de las letras, ¿no? De los Vedas. Así que eso es un tema. Pero bueno, yo lo voy a dejar esto picando porque me tengo que retirar, pero les hago una pregunta a ustedes que estamos entre amigos. ¿Quieren que para levantar el rating del programa me haga que estoy enojado y me voy como en la televisión o me voy o saludo? No te hagas no, el ¿Qué Dios, quieren que haga? no te hagas el Dios. ¿Qué quieren que haga? Ustedes díganme. no, y vos sos medio tarado, así que creo que deberías irte. Sin saludar incluso. Sin saludar. No, pero en serio, levantamos el rating. Dicen, uy, mirá, se están peleando dentro de Crinamor. Pelea. Yo digo, claro, yo digo, no, vos ves un Dios personal, yo no lo veo así, me enojo, pongo así cara de recio y muestro cómo tiro los auriculares. ¿Le parece o no? O saludo Lo bien, dejamos, digo, lo muchachos. dejamos para otro, lo Lo dejamos dejamos para. para otro programa, por Bueno, ahí en bueno, algún canal bueno, yo, abierto. yo estuve muy contento de participar eh, en esta charla entre amigos porque, como vos dijiste al comienzo del programa, había surgido a partir de algo que pasó, no personalmente entre nosotros, sino algo que se frustró, una charla que íbamos a tener que se frustró, y a que a cada uno nos despertó eh, sensaciones diferentes, ¿no? Así que, bueno, eh, me voy a llevar mi pesimismo a otro, a otro grupo. Estoy Bueno, intentando llevar gente, no al nirvana, sino que estoy tratando de llevar gente como el El flautista de nirvana a la Amelín gente. al desierto, no al suicidio y a la depresión. Así que les mando un beso a todos. Suerte con esos Chicos, penales. chau, chau. chau, Gus, chau, Ah, hasta no la sé vuelta. cómo, Juli, no sé cómo irme.
eso sí. Solo sal, tienes que salir. Tengo que salir. Listo, ahí está. Chao. 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 Bueno, voy a decir algo que pueda parecer un poco patético, ya que algo es del suicidio, pero voy a tratar de darle un tono menos, menos digamos, patético, justamente. Eh, Estaba hablando con una persona hace un par de días sobre el caso de dos personas que se habían suicidado, ¿no? Y había algo en común de esas dos personas, en esas dos personas, y creo que sobre esto en común podemos terminar de hablar con Julie, si a ella le parece bien. Y es que ambos mostraban una cara absolutamente distinta a lo que fue su decisión final. Ambos eran personas aparentemente alegres, aparentemente optimistas y, como diría el filósofo Tinelli, pum para arriba. Y eso a mí me dejó un gran mensaje personal, porque creo que el caretear no es simplemente una decisión moral o inmoral, sino que a veces es una necesidad compulsiva de no poder mostrarse como uno es. Porque vos fíjate, una persona que toma una decisión tan extrema es porque indudablemente su dolor y su sufrimiento es tan profundo Claro. que no puede enfrentarlo. Pese a lo cual, nunca tuvo las herramientas como para sincerarse frente a los demás e intentar por lo menos a partir de esa comunicación de alma a alma poder superar ese conflicto que quizás no lo hubiese podido superar, pero ni siquiera lo intenta porque no puede comunicarse. Y esto tiene mucho que ver con la autenticidad que hablábamos antes y con los miedos. Y con algo que decía Julie, si yo no entendí mal, y es que muchas veces uno ni siquiera sabe lo que le pasa, Claro. ni siquiera puede precisar de qué está compuesto o de qué está compuesta esa amalgama que obstruye el ver, ¿no? Como muchas veces hemos dicho. Por Sí. eso quería justamente en estos últimos minutos del programa ver este aspecto de la cuestión, este aspecto de nuestros impedimentos, para ver si con Juliana, obviamente no resolverlos, pero sí podemos darle un poquito de claridad desde nuestra perspectiva, por lo menos, para que se entienda lo que queremos decir. Poco de eso hablaba cuando le proponía a Gustavo hacer un poquito de hincapié y de sensibilidad en desde qué punto de vista estábamos diciendo las cosas. Porque cuando él dice, no, es que esta persona no quiere trabajar en sí misma, solo quiere tapar lo que le pasa, el reconocimiento de esa persona de que es y de que existe requiere un trabajo y no siempre se tiene las herramientas. Entonces, por ejemplo, una persona como la que tú acabas de describir, puede que su herramienta sea tapar sus miedos, porque el trabajo que hay que hacer para ir adentro y trabajarlos, gestionarlos, transitarlos, tal vez ni siquiera se le ocurre como posibilidad. Se le ocurre transitar esta existencia que le parece muy extraña y se le ocurre tapar lo que sea que siente. Entonces, me parece súper importante que el punto de vista, como tú decías hace un rato, es particular al, al portador de ese sentir.
Y cuando hablabas de la experimentación de Dios, un poco iba yo a recurrir otra vez al proceso, porque me parece que la experimentación de la información también tiene que ver con la historia propia, porque muchas veces es un proceso personal muy profundo el que nos lleva a poder tener ese espacio en el que decimos, ¿qué significa Dios? ¿Qué es Dios para mí? ¿Cómo siento yo a Dios en mi interior? Muchas personas no tienen ese espacio, simplemente acceden a un otro que les dice qué es Dios y cómo se deben comportar frente a. Entonces, realmente el vínculo con Dios es a través de un intermediario, ya sea una persona o una entidad o un ente o, ¿sí? Y no hay ese camino de decir, frente a todo esto que me está diciendo esta persona, que es Dios, yo voy a discernir en mi corazón qué es Dios para mí y qué es lo que yo siento ser como existencia y cómo me vinculo con esta idea que me propone esta persona de lo que significa Dios. Entonces, toda esa libertad pareciera asustar mucho y pareciera haber hecho que llegáramos a esta conclusión de esta necesidad de las leyes, del temor a Dios, lo nombró Gus. El temor a Dios ha sido el que ha guiado la, la manera de vincularnos. Pero yo me pregunto si es la contracara, digamos, de la experimentación de la libertad real. Y a mí me llama mucho la atención porque la libertad en cuanto a nuestro sentir y nuestro pensar y nuestro ser, nuestra existencia desde la libertad de poder experimentar estar vivos, está tan coartada, tan encapsulada, tan comprometida y ha sido el objeto de la presión de tantas religiones y de tantas culturas y siempre ha habido esta cuestión de rodear esta libertad con parámetros, normas, esto que tú decías hace un rato de los números, de contar, de las expectativas, de hasta dónde llegas, del título que tienes, de la experimentación de quiénes somos, muchas veces se basa en contar la cantidad de títulos que tenemos y no en lo que experimentamos adentro. Entonces, esas preguntas a las que nosotros a veces llegamos, que pareciera que hoy en un programa acá las exponemos así, es el camino largo recorrido de haber accedido a un montón de información y haber podido tener el tiempo de entrar en el ser, de reconocernos como portadores de una verdad que podemos ir, investigar y experimentar. Tal vez estas otras personas de las que tú estabas hablando no tuvieron ese espacio, no tuvieron ese tiempo y evidentemente no tuvieron ese proceso. No sé si lo hubieran tenido, habrían llegado a la misma conclusión, pero sí pareciera que cuando hacemos esos procesos nos encontramos con unas versiones bastante distintas de lo que nos ofrece como el sistema de lo que sería Dios. Por eso también Gus estaba hablando, tantos sabios, maestros, eruditos, estudiando, llegan a profundidades y la verdad que se alejan bastante de este Dios al que hay que temerle, que te vigila, que te dice cómo te debes comportar. Dista bastante de esta versión cuando vienes adentro tuyo, y ya solo con la pregunta de cómo experimento yo a Dios, ya tienes toda una puerta que se abre, ¿no? Sí, estaba pensando, la primera pregunta que a mí me gustaría hacerme y hacernos es por qué necesitamos darle el nombre de Dios a lo que está más allá de nosotros, porque ya el hecho de que le des un nombre propio indirectamente lo está tendiendo a personalizar. Sí. Si Pasan yo dos digo cosas, árbol, digamos, perdón. yo, Em, perdón, no.
Si yo digo árbol, obviamente hay una cosa que es un árbol. Ahora, si yo no lo nombro al árbol, como diría Krishnamurti, ya estoy ampliando mucho el espectro, porque estoy, además de ver aquello, veo muchas otras cosas que van más allá de la palabra árbol, ¿no? Y Claro. creo que ya la autolimitación está en forzarnos a decir Dios. Sí, sí, te iba a decir eso. No solamente que lo metemos en una caja con ese nombre, sino que además, desde mi experiencia personal, desde mi punto de vista, digamos, lo sacamos de nosotros. Es algo ajeno, que tiene definición, que tendría que tener forma. Y de hecho hay muchas experiencias que he tenido que es una búsqueda de encontrar a Dios. Y es algo que está afuera. Y ahí me parece que no estoy tan de acuerdo en una cuestión más personal, pero sí me parece que esta eh, dualidad, ¿no? De la que tanto hemos hablado, lo que está afuera, lo que está adentro, nos sacamos, también pasa eso, que al ver las cosas afuera nos sacamos a nosotros mismos de la ecuación, digamos. Empieza a ser una distancia entre aquello que quiero reconocer o experimentar o comprender o integrar y el itself, el mí mismo. Claro, eso conlleva casi como una consecuencia inevitable a la idea de separación. Y la Exacto. idea de separación nos aleja de lo esencial de la vida desde el punto de vista holístico. Hoy en Sí, día las personas más sensibles comprenden que hay una integración obvia e imprescindible entre todo lo viviente, y que es solo comprendiendo que hay una totalidad viviente y que uno es parte de eso, puede acercarse a algo que llama la divinidad, el espíritu o como claro. nos guste llamarlo. Eso por un lado. Y por otro lado, a mí me gustaría, antes de terminar el Zoom, ya que hablamos de dos casos bravos de personas que le dieron final a su vida, volver sobre esta idea de las limitaciones que tienen todos, porque que uno comprenda y comprenda en otros las limitaciones es un acto de amor y es lo que nos falta. Si fulano o fulana me dice, estoy impedido o impedida de hacer esto, y ese impedimento a mí me genera una consecuencia no deseada, tiendo casi compulsivamente a juzgar, porque el juzgamiento está asociado a mis intereses, a mi propio interés. O a mis convicciones. Claro, y eso es un círculo vicioso que impide, no digo en su totalidad, pero obstruye aquel que pretende o esboza sacar la cabeza por arriba del agua para que alguien le dé una mano. Y en Totalmente. vez de darle una mano, uno le pone el pie encima, ¿no? Lo hunde. A eso creo que Claro, es como si hubiéramos hecho un hermoso círculo y hubiéramos vuelto a un punto, porque a eso apelaba cuando le dije a Gus que no necesariamente lo que nosotros podíamos percibir de un otro era que no quisiera ver o que no quisiera comprender. A veces es muy importante poder respetar esa experiencia del otro y entender que está en otro punto distinto al mío, pero no porque no quiera o no porque no le interese, porque simplemente estamos en puntos distintos de nuestros procesos propios, personales, y el hecho de que yo haya visto algo, comprendido algo o integrado algo no implica que, que a partir de ahora todos los que no lo ven igual que yo, entonces me parece que no se les da la gana verlo. No, 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 no. Me parece que es muy importante tener esa comprensión y eso que tú dijiste es clave, es un acto de amor, es tenerle consideración a ese otro que seguramente que ahí adentro está haciendo su proceso, que seguramente allá adentro está librando sus batallas y que está experimentando en su carne
lo que es existir, al igual que yo, en distintos espacios, con distintas maneras de comprender su propio pensamiento. Entonces ahí, cuando nosotros entramos en ese espacio de consideración, sí podemos vernos y ver al otro. Y cuando yo te veo, me veo. Cuando yo te escucho, me escucho. Y eso es lo que hace que logremos, como mínimo, visualizar una disolución de esa dualidad. Ya no somos dos cosas ajenas. Si yo atravieso la idea de la palabra árbol y comprendo que somos un montón de átomos y te puedo percibir y te puedo observar y puedo reconocer mi naturaleza en esa observación, se convierte en una integración mutua. Ya no es más tú allá y yo acá. Entonces ahí me parece que hay una integración distinta de la información. No sé cuánto se aleja del absolutismo de Gus, tal vez sea algo interesante para hablar con él, porque él a veces es muy absolutista y me parece que es muy importante quitar un poco ese peso, porque nos convertimos en unos verdugos del otro cuando no lo podemos. Tal No, vez, y a veces, y en general nos convertimos en verdugos de nosotros mismos. claro, propio también. Ese es el problema. Porque vos fijate que cuando vos te convertís en autoexigente, te estás indirectamente autolimitando. Porque cuando estás en autoexigente, estás poniendo un freno a la investigación de lo que sos. Porque Exactamente. la autoexigencia está poniendo una etiqueta ya. Y la etiqueta frena la continuidad del trabajo de investigación. Sí, como si hubiera una a donde llegar, como si hubiera un puerto fijo a donde, y no, la verdad es que no. Sí, Claro. sí, 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 sí. Y quizás para ir cerrando, no sé cuántos minutos nos quedarán, pero cuando hablábamos de Dios y cómo se fue formando la idea de Dios, estaba pensando en sus orígenes, nuestra humanidad. ¿Por qué creó la idea de Dios? Yo no quiero decir inventó porque parezco muy ateo, ¿no? Soy medio ateo, pero no quiero ser irrespetuoso. Esa idea de Dios surge, desde mi perspectiva, por lo menos por lo que tenemos documentado en la historia, por el miedo de algunos de que los demás se pasen de mambo. Es decir, que hagan muchas cosas que se vayan de control. A eso me refería Entonces, con la libertad. ¿cómo? A eso me refería hace un rato cuando te hablaba de la libertad. Claro. Y vos fíjate que justamente el eje de la posibilidad de tener otra idea de ese Dios, que ya lo conocemos, que ya está viejo, que debería rejuvenecer, es desde la libertad. Es decir, ese nuevo Dios, para darle una figura, es el Dios de la libertad, es Sí, el Dios del hombre que puede ser libre. es que estaba escuchándote y mi versión de esa pregunta, cuando yo te escucho hacerte esa pregunta, mi versión de esa pregunta es ¿en qué momento fue que se nos ocurrió sacar lo divino de nosotros, dividirnos, separarnos de la divinidad, ponerla afuera y no reconocer el milagro que somos como existencia, cada uno de nosotros? Lo que significa que un ser humano y que cada uno de los seres humanos existentes existan, vivan, respiren. Cada instante es un milagro. ¿Y en qué momento fue que dijimos que esa divinidad y que ese milagro estaban fuera y no adentro? Y en ese momento entregamos nuestra libertad y entregamos nuestro poder a un montón de otras cosas que de afuera, por ahí en una de esas sí lo pueden ver y entender de otra manera. Pero creo que estamos en un momento muy interesante porque he escuchado mucho en redes, en libros, en lo que voy
investigando esta inquietud, esta autoobservación y este reconocimiento de esto mágico en nosotros que durante mucho tiempo estuvo afuera. Sí, creo que en ese aspecto yo también soy optimista, realistamente optimista, no inocentemente o estúpidamente optimista, porque el ser humano siempre nos da sorpresa, Sí, sorpresa te da la vida, sí, sí. y se manda algunas macanas que te hacen pensar que no tenemos solución, Claro, pero si uno tiende a ver la cosa desde el punto de vista macro, tiende a ser optimista, pese a todo, pese a todo. claro. Es Y que si no nos ha fuese... costado mucho sufrimiento. Ha sido ah, mucho el dolor que hemos atravesado como humanidad, como experiencia de vida. Ha sido muy cruel el proceso en sí mismo. Entonces, pareciera estar dando otros frutos. Vamos a ver cuánto más falta para cambiar la mirada, pero sí pareciera. Hay esperanza todavía. y si no fuésemos optimistas, ¿para qué hacemos este programa, no? Totalmente. Porque, porque creo que justamente lo hacemos desde el corazón y porque creemos que algo podemos aportar con humildad, pero simplemente dar, sin especular y sin ningún objetivo subalterno, ¿no? Y creo que eso nos permite justamente comprender que hay optimismo en nosotros, más allá de las palabras que usemos, más allá de que digamos que somos pesimistas, absolutistas, lo que sea, el hecho de estar en un programa como este, en el que solo ponemos el cuerpo y el alma para dar, de algún modo define que hay posibilidad de que el hombre sea mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, va- vamos cerrando, no sé si quieres agregar algo, Julie, Vamos cerrando. y, Sí. y vamos a invitar a todos a escuchar, si quieren, de nuevo el texto de Krishnamurti, que nos va a permitir también hacer alguna reflexión adicional, y nos reencontramos el próximo martes. Hasta luego y muchas gracias. Buenas noches a todos. Chao. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.